Hijo amado, antes de continuar, detente un segundo. ¿Y si este mensaje fuera exactamente lo que el Espíritu Santo preparó para ti hoy? ¿Y si el cansancio que sientes no es el final, sino la señal de que algo está a punto de cambiar? Muchos llegaron a este video con el corazón agotado, sonriendo por fuera y luchando por dentro. Personas que han perdido la fuerza de insistir, que oran pero sienten que el cielo guarda silencio, que se preguntan en secreto si Dios todavía los ve. Tal vez has esperado más de lo que imaginabas. Has esperado una respuesta que no llega, una puerta que no se abre, una restauración que parece retrasarse. La ansiedad aparece cuando nadie mira. La soledad pesa incluso estando rodeado de gente. Y la duda susurra preguntas peligrosas. ¿Y si no pasa nada? ¿Y si Dios ya respondió, pero no como yo quería? Dime algo. ¿Cuántas noches te dormiste pensando que ya no tenías fuerzas para seguir esperando? Muchos intentan seguir adelante apoyándose en palabras humanas, videos motivacionales, consejos rápidos, frases que prometen levantar el ánimo por unos minutos. Otros se obligan a ser fuertes, a no sentir, a callar el dolor. Pero cuando todo se apaga, el vacío vuelve. Porque el alma no descansa con ruido, el corazón no se sana con prisa, y ahí surge una pregunta que incomoda. ¿Por qué, aún orando, parece que Dios tarda? El Espíritu Santo hoy quiere romper esa mentira. Su silencio no es ausencia, su espera no es castigo. La palabra de Dios declara en el libro de los Salmos, capítulo 1, versículo 1, «Bienaventurado el hombre que no anda en consejo de malos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores». Esta bienaventuranza no habla de rapidez, habla de dirección, de permanecer, incluso cuando el camino parece largo. Escucha con atención. No te rindas ahora. No cuando estás más cerca de lo que imaginas. No cuando lo que esperas ya se está formando en lo invisible. El Espíritu Santo revela hoy que esta espera no te está destruyendo, te está preparando. Que este retraso no es un no, es un aún no. Y que muchas veces, justo antes del cumplimiento, viene el cansancio más fuerte. Y si tu milagro estuviera más cerca de lo que tus emociones te permiten ver, quédate hasta el final, porque hoy vas a entender por qué Dios permitió esta temporada, qué está obrando en silencio y cómo recuperar la fuerza para seguir creyendo sin soltar la fe. Si este mensaje está tocando tu corazón, suscríbete ahora y activa la campanita, porque aquí recibes palabras que fortalecen tu espíritu todos los días. No es casualidad que estés aquí, es propósito. Cuando el cansancio te hace pensar en rendirte, hay un cansancio que no se quita durmiendo. Es ese agotamiento del alma que aparece cuando has orado muchas veces por lo mismo y no has visto resultados. No es falta de fe, es desgaste. Te levantas, sigues adelante, cumples con tus responsabilidades, pero por dentro algo susurra: ya no puedo más. Y lo más duro no es el problema en sí, sino sentir que estás luchando solo. El Espíritu Santo conoce ese peso. Él ve lo que nadie más ve. Tal vez hoy sonríes, pero por dentro estás exhausto. Te preguntas cuánto tiempo más tendrás que esperar, cuántas lágrimas más caerán en silencio, cuántas veces más tendrás que ser fuerte. Y en medio de ese cansancio aparece la tentación de rendirte por dentro, aunque sigas caminando por fuera. Piensa en esto. ¿Cuántas veces has dicho, ya no puedo, pero aún así sigues aquí? La Biblia nos muestra a Elías, un profeta poderoso, usado por Dios, pero también profundamente cansado. Después de grandes victorias, se sentó bajo un enebro y deseó morir. El libro del primer libro de los Reyes, capítulo 19, versículo 4, dice así:
Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Incluso los escogidos se cansan, incluso los fuertes llegan a su límite. ¿Y qué hizo Dios? No lo reprendió, no lo ignoró, lo alimentó, lo dejó descansar y lo fortaleció de nuevo. El Espíritu Santo quiere hacer lo mismo contigo hoy. En la vida diaria, esto significa aprender a detenerte, a hablarle con honestidad, a decirle cómo realmente te sientes, sin máscaras. Significa permitir que Él te renueve en lo simple. Una oración sincera al despertar, una respiración profunda entregando el día, una palabra bíblica repetida cuando la mente quiere rendirse. Hoy, el Espíritu Santo te dice que tu cansancio no es señal de derrota, es señal de que has resistido más de lo que crees. No te rindas ahora. Dios no terminó contigo. Él está restaurando tu fuerza, incluso cuando tú solo sientes debilidad. Y hay algo más profundo que Él quiere mostrarte, porque muchas veces, después del cansancio, viene la revelación. Dime, ¿y si este agotamiento no fuera el final, sino el punto exacto donde Dios empieza a renovarte por dentro? Dios no se ha ido. En el próximo momento entenderás por qué esta espera no fue en vano y qué está obrando el Espíritu Santo mientras tú creías que nada pasaba. Cuando Dios parece en silencio y tu fe tiembla, hay momentos en los que lo que más duele no es el problema, sino el silencio. Oras, hablas con Dios, le explicas tu situación una y otra vez y no escuchas nada, no hay señal clara, no hay respuesta inmediata. Y ese silencio empieza a confundirte. Te preguntas si hiciste algo mal, si tu fe fue insuficiente, si Dios cambió de opinión contigo. El Espíritu Santo conoce ese tipo de silencio que pesa en el pecho. Tal vez hoy tu fe no se apagó, pero sí está temblando. Sigues creyendo, pero con miedo. Sigues orando, pero con dudas. Y en lo profundo surge una pregunta que casi no te atreves a decir en voz alta. ¿Y si Dios no me está escuchando? Piensa en eso por un momento. ¿Cuántas veces has interpretado el silencio de Dios como rechazo, cuando en realidad podría ser preparación? La Biblia nos muestra a José, un joven con promesas claras de Dios, pero también con largos años de silencio. Fue vendido por sus hermanos, acusado injustamente y olvidado en prisión. Aún así, Dios no había dejado de obrar. El libro del Génesis, capítulo 50, versículo 20, declara: «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo». Lo que parecía abandono era proceso. Lo que parecía demora era estrategia divina. El Espíritu Santo quiere enseñarte algo para tu vida diaria. El silencio de Dios no significa ausencia de Dios. A veces, Él guarda silencio porque está alineando personas, tiempos y circunstancias que tú no puedes ver. En lo cotidiano, esto se vive cuando decides seguir haciendo el bien aunque no veas resultados, cuando sigues orando aunque no sientas nada, cuando eliges confiar más allá de tus emociones. Es ahí donde tu fe madura. Hoy, el Espíritu Santo te susurra que no interpretes el silencio como un no. Muchas respuestas de Dios no llegan como palabras, llegan como procesos. Y lo que hoy no entiendes, mañana te sostendrá. Hay una razón por la cual sigues aquí, esperando, creyendo, resistiendo. Y hay algo aún más profundo que Dios quiere revelarte. Porque no solo está trabajando afuera, está transformando tu interior. Dime, ¿y si el silencio que tanto te inquieta fuera la prueba de que Dios está obrando de una manera mayor de la que imaginaste? Prepárate, porque en el próximo tópico descubrirás por qué Dios permite la espera y cómo esa espera está formando algo nuevo dentro de ti.
Cuando la espera se alarga y el corazón se desanima, hay una parte de la espera que casi nadie menciona. No es el inicio, cuando todavía hay esperanza. Tampoco es el final, cuando llega la respuesta. Es el medio. Es el lugar incómodo donde pasa el tiempo, donde nada cambia, donde el corazón empieza a cansarse de creer. Ahí es donde el desánimo se infiltra lentamente. No como un grito, sino como un susurro que dice, tal vez no era para mí. El Espíritu Santo conoce ese punto exacto donde la fe se debilita, pero aún no muere. Tal vez hoy no estás desesperado, solo estás desanimado. Sigues orando, pero sin la misma expectativa. Sigues creyendo, pero con menos fuerza. Y eso te hace sentir culpable, como si dudar fuera un fracaso espiritual, pero escucha con atención. ¿Y si ese desánimo no fuera pecado, sino una señal de que necesitas ser renovado por dentro? La Biblia nos habla de Abraham, un hombre que recibió una promesa clara, pero tuvo que esperar muchos años para verla cumplida. El libro de Romanos capítulo 4, versículo 18 dice así: Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Abraham no siempre sintió fuerza, pero decidió seguir creyendo aun cuando todo parecía contradecir la promesa. El Espíritu Santo quiere enseñarte una aplicación diaria poderosa. Cuando el desánimo llegue, no luches solo con pensamientos. Declara la palabra en voz baja aunque no sientas nada. Recuérdate lo que Dios dijo, no lo que la espera te hace sentir. En la vida diaria, esto se vive cuando eliges confiar un día más, cuando no abandonas la oración aunque sea corta, cuando decides obedecer incluso sin emoción. Ahí, en lo simple, el Espíritu Santo sostiene tu fe. Hoy, Dios te dice que tu espera no es inútil. El desánimo no invalida la promesa. La demora no cancela lo que Él habló. Si sigues aquí, es porque el Espíritu Santo te está dando la gracia exacta para este momento. Y hay algo más profundo todavía, porque no solo estás esperando algo de Dios, Dios también está esperando algo dentro de ti. Dime, ¿y si esta espera estuviera formando una fe más firme de la que jamás habrías tenido sin ella? No te muevas, porque en el próximo tópico vas a entender cómo Dios usa la espera para alinearte con su tiempo perfecto. Cuando todo parece cerrado y no ves salida, hay momentos en los que no solo esperas, sino que sientes que todo se cerró. Puertas que no se abren, oportunidades que desaparecen, respuestas que nunca llegan. Es ahí donde el corazón empieza a pensar que quizá Dios ya pasó de largo. Te preguntas si tomaste una decisión equivocada, si perdiste tu oportunidad, si llegaste demasiado tarde. El Espíritu Santo conoce esa sensación de estar detenido, mirando un futuro que no se mueve. Tal vez hoy sientes que estás atrapado. No retrocedes, pero tampoco avanzas. Y eso duele más de lo que muchos imaginan, porque cuando no hay salida visible, la mente empieza a construir escenarios de derrota. Piensa en esto. ¿Cuántas veces confundiste una puerta cerrada con un final definitivo? La Biblia nos muestra a Moisés frente al Mar Rojo. Delante, un obstáculo imposible. Detrás, el enemigo acercándose. Humanamente, no había salida, pero Dios ya tenía una. El libro del Éxodo, capítulo 14, versículo 13, dice así: Y Moisés dijo al pueblo: No temáis, estad firmes, y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. La salida no estaba visible, pero Dios ya la había preparado. El Espíritu Santo quiere que apliques esto a tu día a día. Cuando todo parece cerrado, no es el momento de correr ni de forzar puertas. Es el momento de permanecer firme, de orar con calma, de confiar incluso sin entender.
En lo cotidiano, esto se vive cuando eliges no tomar decisiones desde el miedo, cuando esperas antes de hablar, cuando le dices al Espíritu Santo, guíame, aunque no vea el camino. Ahí es donde Él empieza a abrir lo que parecía imposible. Hoy Dios te dice que no estás atrapado, estás posicionado. La falta de salida no es ausencia de Dios, es escenario para su poder. Muchas veces, cuando no hay caminos humanos, Dios crea uno nuevo, y lo que ahora parece un límite, pronto será un testimonio. Dime, ¿y si esa puerta cerrada fuera exactamente el lugar donde Dios va a mostrar su gloria? No te adelantes, porque en el próximo tópico descubrirás cómo Dios transforma los retrasos en alineación perfecta. Cuando el retraso de Dios confunde tu corazón, hay retrasos que duelen más que un no, porque el no al menos es claro, pero el retraso mantiene el corazón suspendido, sin saber qué esperar. Pasan los días, los meses, a veces los años, y sigues en el mismo punto. Y aunque intentas mantener la fe, algo dentro de ti se pregunta si Dios se olvidó de la fecha, si llegó tarde, si tu tiempo ya pasó. El Espíritu Santo conoce ese conflicto interno entre creer y cansarse. Tal vez hoy no estás enojado con Dios, solo estás confundido. No entiendes por qué otros avanzan y tú sigues esperando. No comprendes por qué haces lo correcto y aún así todo parece lento. Y esa comparación silenciosa empieza a desgastar tu esperanza. Piensa en esto. ¿Cuántas veces llamaste retraso a lo que en realidad era protección? La Biblia nos habla de Lázaro. Jesús fue avisado cuando él aún estaba enfermo, pero decidió esperar. Humanamente llegó tarde, pero divinamente llegó en el momento exacto. El Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 4, dice así: oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. El retraso no fue abandono, fue preparación para algo mayor. El Espíritu Santo quiere enseñarte una aplicación diaria poderosa. No midas el obrar de Dios con tu reloj emocional. En la vida diaria, esto se vive cuando eliges no desesperarte, cuando entregas tu ansiedad en oración antes de reaccionar, cuando recuerdas que Dios ve el cuadro completo y tú solo una parte. Cada día que esperas con fe, algo se está alineando a tu favor, aunque no lo sientas. Hoy Dios te dice que no llegó tarde. Él nunca pierde el control del tiempo. Lo que parece demora es escenario para una revelación más profunda. Y muchas veces, lo que esperabas recibir rápido, Dios lo retrasa para que cuando llegue nada pueda quitártelo. Dime, ¿y si este retraso fuera exactamente lo que está preparando un milagro mayor del que pediste? No te vayas, porque en el próximo tópico vas a entender cómo Dios usa el tiempo para sanar lo que ni siquiera sabías que estaba roto. Cuando Dios usa el tiempo para sanar tu interior, hay heridas que no se notan de inmediato. No sangran, no hacen ruido, pero condicionan todo. Son decepciones acumuladas, palabras que dolieron más de lo que admites, esperanzas que se rompieron en silencio. Muchas veces le pides a Dios una respuesta externa, pero Él está trabajando primero en tu interior. El Espíritu Santo conoce esas áreas que tú aprendiste a esconder, incluso de ti mismo. Tal vez hoy no solo estás esperando una respuesta, sino cargando con heridas que se formaron durante la espera. Te hiciste más fuerte, sí, pero también más cerrado, más prudente pero menos ilusionado, y sin darte cuenta, empezaste a protegerte del dolor, evitando esperar demasiado. Piensa en esto. ¿Y si Dios no respondió antes porque primero necesitaba sanar lo que iba a recibir la respuesta? La Biblia nos muestra a Ana, una mujer que sufrió durante años por una promesa que no llegaba.
Era incomprendida, humillada y profundamente herida. Pero en su dolor, ella derramó su alma delante de Dios. El primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 10, dice así: Ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Antes del milagro vino la sanidad del corazón. Antes del Hijo vino la rendición. El Espíritu Santo quiere que apliques esto a tu vida diaria. Sanar no siempre significa olvidar, significa entregar. En lo cotidiano, esto se vive cuando hablas con Dios con honestidad, cuando dejas de fingir fortaleza, cuando permites que el Espíritu Santo toque recuerdos que todavía duelen. Ahí, en ese lugar vulnerable, Él empieza a restaurar tu interior para que la bendición no te encuentre roto. Hoy, Dios te dice que no está retrasando tu bendición, está preparando tu corazón para sostenerla, porque una promesa sin sanidad puede convertirse en peso, pero una promesa recibida con el corazón restaurado se convierte en propósito. Y hay algo aún más profundo que Él quiere mostrarte, porque después de la sanidad interior viene la confirmación. Dime, ¿y si este tiempo no fue solo espera, sino el momento exacto en que Dios estaba reconstruyendo tu interior? No te desconectes, porque en el próximo tópico descubrirás cómo Dios confirma sus promesas justo cuando estás a punto de dudar. Cuando Dios confirma su promesa justo antes de que dudes, hay un momento muy específico en el camino de la fe. No es el inicio, cuando todo es entusiasmo. Tampoco es el final, cuando la respuesta llega. Es ese punto frágil donde estás a punto de dudar, donde la mente empieza a cuestionar lo que el corazón una vez creyó con fuerza. El Espíritu Santo conoce ese instante peligroso, cuando una sola decepción más podría hacerte soltar la promesa. Tal vez hoy no has dejado de creer, pero has empezado a preguntarte si entendiste bien a Dios, si aquella palabra fue realmente para ti, si no te ilusionaste de más. Y ese cuestionamiento silencioso desgasta la fe más que cualquier ataque externo. Piensa en esto. ¿Cuántas veces Dios estuvo a punto de confirmar algo justo cuando estabas a punto de rendirte? La Biblia nos muestra a Gedeón, un hombre lleno de miedo, inseguridad y dudas, pero elegido por Dios. Antes de avanzar, pidió confirmación. Y Dios, en su misericordia, se la dio. El libro de los Jueces, capítulo 6, versículo 36, dice así: Gedeón dijo a Dios: Si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho. Dios no rechazó su duda, la transformó en confirmación, porque Él sabe que la fe también necesita ser afirmada. El Espíritu Santo quiere enseñarte una aplicación diaria muy práctica. Aprende a reconocer las pequeñas confirmaciones. Una palabra que se repite, un mensaje que llega en el momento exacto, una paz inesperada en medio de la confusión. En lo cotidiano, esto se vive cuando prestas atención a las señales suaves de Dios y no solo a los grandes milagros. Él confirma paso a paso para que no camines a ciegas. Hoy, Dios te dice que no ignores las confirmaciones que ya te ha dado. No fueron coincidencias, fueron recordatorios de que Él sigue presente y fiel a lo que habló. Y muchas veces esas confirmaciones llegan justo antes de que el enemigo intente sembrar duda definitiva. Pero aún hay algo más profundo que necesitas entender, porque después de la confirmación viene el momento de alinearte completamente. Dime, ¿y si esas pequeñas señales que has recibido últimamente fueran la respuesta que estabas esperando? Permanece aquí, porque en el próximo tópico descubrirás cómo alinearte con el Espíritu Santo para no perder lo que Dios ya está a punto de entregar. Cuando necesitas alinearte para recibir lo que Dios ya preparó, hay momentos en los que Dios ya hizo su parte, pero nuestro corazón aún no está alineado.
no porque seamos rebeldes, sino porque el miedo, la expectativa equivocada o la prisa nos colocan fuera del ritmo del Espíritu. El Espíritu Santo conoce esa desalineación sutil que no se nota por fuera, pero que frena lo que Él quiere entregar. No es castigo, es ajuste. Tal vez hoy estás pidiendo algo correcto, pero desde un lugar de ansiedad. Quieres la respuesta, pero no el proceso. Quieres el milagro, pero no la transformación completa. Y Dios, que te ama, no entrega bendiciones que te alejen de su propósito. Piensa en esto. ¿Y si lo que falta no es poder, sino alineación? La Biblia nos muestra a David antes de reinar. Fue ungido, pero no coronado de inmediato. Pasó por cuevas, persecuciones y espera. Sin embargo, no se adelantó al tiempo de Dios. El primer libro de Samuel, capítulo 24, versículo 6, declara: «Y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová». David entendió que adelantarse podía arruinar lo que Dios ya había preparado. El Espíritu Santo quiere que vivas una aplicación diaria muy clara. Antes de pedir resultados, pide alineación. En la vida cotidiana, esto se vive cuando oras diciendo: Espíritu Santo, ajusta mis pensamientos, mis reacciones, mis decisiones. Cuando eliges obedecer aunque nadie esté mirando, cuando decides no forzar puertas ni acelerar procesos. Ahí, en la obediencia silenciosa, Dios alinea tu corazón con su tiempo. Hoy, Dios te dice que no estás atrasado, estás siendo alineado. Y cuando la alineación se completa, lo que parecía demorado fluye con naturalidad. Porque lo que llega fuera de tiempo pesa, pero lo que llega en el tiempo de Dios permanece. Y hay algo más que necesitas escuchar, porque después de la alineación viene la activación. Dime, ¿y si este momento fuera el ajuste final antes de que Dios libere lo que te prometió? No te desconectes, porque en el próximo tópico entenderás cómo Dios activa lo que estuvo detenido por tanto tiempo. Cuando Dios activa lo que estuvo detenido por tanto tiempo, hay un momento en el que todo cambia sin hacer ruido. No siempre hay señales visibles, pero por dentro algo se activa. Es cuando Dios decide mover lo que estuvo quieto por años. Muchas veces pensamos que nada pasó porque no vimos resultados inmediatos, pero el Espíritu Santo sabe exactamente cuándo liberar lo que estuvo en pausa. La espera no fue pérdida de tiempo, fue acumulación de propósito. Tal vez hoy sientes una inquietud diferente. No es ansiedad como antes. Es una expectativa silenciosa, una sensación de que algo se está acomodando. Y eso puede asustar, porque después de tanto esperar, el corazón se acostumbró a la quietud. Piensa en esto. ¿Y si Dios estuviera activando ahora lo que tú ya habías aprendido a no esperar? La Biblia nos muestra a Esther. Durante mucho tiempo, ella permaneció en silencio, aparentemente sin influencia. Pero llegó un día específico en el que Dios la activó para salvar a su pueblo. El libro de Esther, capítulo 4, versículo 14, declara: «Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis». ¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? No fue casualidad. Fue activación en el tiempo exacto. El Espíritu Santo quiere que apliques esto a tu vida diaria. Mantente sensible. Cuando Dios activa algo, pide discernimiento para no reaccionar desde el miedo. En lo cotidiano, esto se vive cuando oras antes de decidir, cuando escuchas antes de hablar, cuando sigues la paz interior y no la presión externa. La activación de Dios siempre viene acompañada de dirección clara. Hoy, Dios te dice que lo que estuvo detenido no murió, solo estaba esperando el momento correcto.
y ese momento no depende de tus fuerzas, depende de su soberanía. Cuando Él activa, nadie puede detener. Y hay algo más que debes saber, porque después de la activación viene la manifestación visible. Dime, ¿y si este movimiento interno que sientes fuera la señal de que Dios ya comenzó a actuar? Permanece conmigo, porque en el próximo tópico entenderás cómo reconocer la manifestación de Dios cuando finalmente empieza a aparecer. Cuando lo que esperas comienza a manifestarse. Hay un momento sagrado en el que lo invisible empieza a tomar forma. No todo cambia de golpe, pero las señales comienzan a aparecer. Una conversación inesperada, una oportunidad que surge, una paz profunda que no depende de circunstancias. El Espíritu Santo sabe cuándo mostrarte que la espera terminó y que la manifestación ya comenzó, aunque todavía no sea completa. Tal vez hoy no tienes todo lo que pediste, pero algo ya es diferente. Tu manera de reaccionar cambió. Tu fe es más firme. Tu corazón ya no se desespera como antes. Y eso no es casualidad. Piensa en esto. ¿Y si la primera manifestación no fuera externa, sino interna? ¿Y si Dios ya comenzó la obra en ti para que nada de lo que venga te destruya? La Biblia nos muestra a Job. Perdió todo, esperó en silencio, soportó dolor e incomprensión. Pero cuando Dios decidió manifestarse, lo hizo de forma completa. El libro de Job, capítulo 42, versículo 10, dice así: «Y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job». La manifestación no llegó a medias. Llegó con restauración total. El Espíritu Santo quiere que vivas una aplicación diaria muy clara. Mantén tu fe activa, incluso cuando la respuesta empieza a llegar. En la vida diaria, esto se vive cuando no retrocedes al miedo antiguo, cuando sigues confiando, aún viendo cambios pequeños, cuando agradeces antes de ver todo completo. La gratitud sostiene lo que Dios manifiesta. Hoy, Dios te dice que no sueltes ahora. Estás viendo los primeros frutos. La manifestación ya comenzó, aunque el proceso aún esté avanzando. Lo que esperaste con lágrimas, ahora empieza a nacer con propósito. Y hay algo más poderoso que viene, porque Dios no solo cumple, Él sorprende. Dime, ¿y si esto que estás viviendo hoy fuera solo el inicio de algo mucho mayor de lo que imaginaste? Permanece conmigo, porque ahora viene la conclusión, donde el Espíritu Santo va a sellar todo lo que fue revelado. Hijo amado, si llegaste hasta aquí no fue por casualidad. A lo largo de este mensaje, el Espíritu Santo te llevó paso a paso por un camino que muchos no entienden. El camino de la espera. Has visto que el cansancio no fue debilidad, fue resistencia. Que el silencio de Dios no fue ausencia, fue preparación. Que las puertas cerradas no fueron rechazo, fueron posicionamiento. Que el retraso no fue olvido, fue protección. Y que la sanidad interior fue necesaria para sostener lo que estaba por venir. Hoy puedes mirar tu historia con otros ojos, ya no como alguien que perdió tiempo esperando, sino como alguien que fue formado mientras esperaba. Algo cambió dentro de ti. Tal vez no todo afuera se resolvió aún, pero tu corazón ya no está en el mismo lugar. Ahora sabes que Dios estuvo presente en cada lágrima, en cada noche silenciosa, en cada oración que parecía no tener respuesta. Y esa certeza transforma la mente y fortalece el espíritu. El Espíritu Santo hoy te recuerda que la fe no consiste en ver primero y creer después. Consiste en creer cuando todavía no ves y permanecer cuando todo invita a rendirse. La espera no te robó nada. Al contrario, te preparó para recibir sin perderte a ti mismo. Porque Dios no solo cumple promesas, Él cuida al que las recibe.
Ahora, ora conmigo desde lo más profundo de tu corazón. Señor, gracias por no soltarme cuando yo estuve a punto de soltarme. Gracias por obrar en silencio cuando yo pensaba que no estabas haciendo nada. Hoy entrego mi ansiedad, mi cansancio y mis dudas en tus manos. Espíritu Santo, renueva mi fe, alinea mi corazón y dame paz para confiar en tu tiempo perfecto. Enséñame a esperar sin miedo y a recibir sin culpa. Amén. Escucha bien esto antes de terminar. Cuando todo parece perdido, cuando ya no quedan fuerzas, cuando la espera parece interminable, ese suele ser el momento exacto en el que Dios comienza a actuar con mayor poder. No te rindas ahora, no sueltes ahora. Lo que esperas no solo está en camino, ya fue activado en el cielo.